Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Facendini, para los que no nos conocemos. En principio quería agradecerles a ustedes su presencia virtual y también a la gente de Intervalos, a Julio y a Conrado por esta propuesta e invitación. Y bueno, la propuesta de trabajo que nos convoca tiene por título Trabajo clínico y trabajo de la neurosis. Fantasma. La idea de hoy es hacer una presentación breve, pero presentación en un doble sentido. Entonces, presentación que por un lado nos va a permitir plantear los lineamientos generales y por otro, una introducción. Entonces, ¿por dónde arrancar? Les quería plantear inicialmente que nos detuviéramos en el título, ¿no? Este título es Trabajo clínico y trabajo de la neurosis, fantasma. No es un título copado, no es un título que sea novedoso o que sea complejo o que encierra algún tipo de enigma. No, nada que ver. Por el contrario, es un título sencillo, simple, hasta básico podríamos decir, y en este sentido, y evidente, ¿no? Y en este sentido lo equipararía, si se me permite, con lo inconsciente. Que lo inconsciente también es evidente, es sencillo y es simple. Lo inconsciente no está en lo profundo, no está oculto, sino que lo inconsciente está ahí, pero implica poder leerlo y saber leerlo, ¿no? Hay que poder leerlo para que sea evidente. Bueno, y de este título, ¿qué es lo evidente? Lo evidente, lo inicial, es que se parte de la noción de trabajo. La noción de trabajo aparece en dos lugares, en lo clínico y en la neurosis. ¿Qué quiere decir trabajo? Nosotros podemos pensar el trabajo desde distintos lugares y desde distintos, más que lugares, desde distintos discursos. Por ejemplo, en cuanto a lo económico, podríamos decir que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de una riqueza, es una medida del esfuerzo humano contrapuesto al capital, es la fuerza de trabajo que se vende para producir algo. Entonces el trabajo está ligado a un salario y a una venta, algo que se gana y algo que se vende. Podríamos decir desde el sentido común, ¿no? Es una actividad que requiere un esfuerzo, ya sea físico o psíquico. Desde el discurso social, por ejemplo, es una actividad que requiere desde el sentido común, es una actividad que se hace o se realiza de manera habitual, mientras que desde lo social es una actividad que requiere un esfuerzo mental o físico, ¿no? Por ejemplo, bueno, que tengo que hacer tal trabajo, o tal trabajo me cansa, me agota. Desde lo religioso también está ligado al esfuerzo y a la dificultad, ¿no? Por ejemplo, el discurso cristiano que nos dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y también trabajo que puede estar ligado a un lugar, ¿no? Trabajo en tal lado, ¿no? Es el lugar donde se realiza una actividad. Claro que no estoy haciendo un trabajo exhaustivo sobre la noción de trabajo, no estamos haciendo una búsqueda profunda en cuanto a su origen etimológico, no estamos agotando para nada la discusión, sino simplemente un rastreo que nos permite situar que el trabajo está en relación, por ejemplo, al esfuerzo como gasto, a la repetición, ¿no? Como lo habitual, ¿no? Decíamos, el trabajo implica hacer algo de manera habitual, eso implica repetición, al lugar, que podríamos equiparar con posición, a la dificultad, que podríamos también articular con una pérdida, con una resistencia, con una elaboración, y a la ganancia. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, justamente me parece que esta noción de trabajo podemos pensarla con nuestra labor diaria, con los pacientes. Porque con los pacientes que están en una posición neurótica, se escucha que, valga la redundancia, que hay una posición, que hay una dificultad, que hay un sostenimiento en el tiempo, que implica una repetición de los síntomas, que hay pérdidas, que hay ganancias. Y lo mismo vale para el análisis. El análisis implica una posición, la del analista, la del analizante, implica dificultades, resistencias, elaboraciones, implica tiempo, tanto cronológico pero también lógico. Y cuando digo lógico me refiero a que haya una dirección de trabajo que se sostenga en el tiempo.
al dinero, a la pérdida y a la ganancia. Entonces el trabajo recupera lo dinámico de la fuerza que requiere y que exige un trabajo. Entonces, en este sentido, el trabajo clínico no es equivalente del atender pacientes. Yo creo que con el tiempo se ha devaluado lo clínico equiparándolo con atender pacientes. Y atender pacientes no es lo mismo, porque el trabajo clínico lo excede. Por ejemplo, implica dirigir una cura con una lógica, implica producir efectos e implica revisar la teoría desde la práctica y dar cuenta de la propia práctica. O sea, es una reflexión sobre la práctica para teorizar. Y esta posibilidad de teorizar es lo que nos permite despegarnos del caso por caso, porque la teoría se hace para compartir, ¿no? Se hace para que sea junto con otros. Entonces, hace un tiempo escuché algo de un colega y amigo que justamente situaba que cualquiera atiende pacientes, pero no cualquiera dirige una cura. Lo que estoy situando va justamente en esta dirección, ¿no? Cualquiera puede atender pacientes, pero no cualquiera puede hacer un trabajo clínico. Y por otro lado, la neurosis también entiendo que se ha visto devaluada, como si fuera algo sin importancia o sin consecuencias. Y también como si fuera algo estático, que no implicara un movimiento. No, es una histérica, es un obsesivo y ahí se deja. Son términos y nociones que ya forman parte del saber cotidiano y popular. Lo cual eso está bueno, ¿no? Porque es un avance. Pero por otro lado es un obstáculo, porque justamente pierde la función de lo novedoso, de lo nuevo y de lo que agrega. Bueno, entonces, la propuesta es que recuperemos la fuerza que dichas nociones acarrean. Y al decir fuerza, se sobreentiende que estoy haciendo alusión a lo que decía hace un momento, al trabajo. Entonces, lo evidente es que se repite la noción de trabajo porque rompe con lo estático en lo que podemos caer al pensar lo clínico y la neurosis. Y claro está que estas nociones se articulan, puesto que son solidarias, ¿no? Sabemos que gracias a Freud existe el trabajo clínico porque pudo leer el trabajo de la neurosis. Para decirlo de otra manera, o en otros términos, la neurosis implica un padecimiento cifrado. Hay una palabra amordazada y cifrada, mientras que lo clínico es justamente descifrar esto. Es un trabajo de desarmado. En este punto podría objetarse, ¿no?, que estoy equiparando trabajo clínico con trabajo analítico. Y es una objeción válida, pero que rápidamente podemos despejar, ¿no? ¿Por qué digo que es una objeción válida? Porque el trabajo clínico es más amplio que el analítico, ¿no? Hay clínica de la medicina, clínica de la psicología, pero rápidamente podemos despejar por dos motivos. Uno, porque bueno, me posiciono desde el psicoanálisis, lo cual implica una elección. Entonces, sobre eso es una elección particular. Nadie está obligado a trabajar desde el psicoanálisis. Y en segundo lugar, por la continuación del título que propongo trabajar, que es fantasma. El término fantasma no es una noción o un concepto que esté presente en la psicología, sino que es un término que está presente en la teoría analítica lacaniana. Algunos consideran que ya está presente en Freud. Yo creo que se puede leer en Freud, pero el que lo formaliza es Lacan. Con lo cual ahí tenemos una diferencia. Entonces considero que es un término lacaniano. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque Lacan es quien lo formaliza como axioma y como fórmula. Y a partir de ahí nos permite trabajar con este articulador clínico. Bueno, y digo que esta noción nos marca el camino porque el fantasma, como fórmula y como axioma, también nos permite pensar el trabajo clínico y el trabajo de la neurosis. Entonces vamos a recurrir a su fórmula justamente para ponerlo a trabajar. Porque en esta fórmula se pone en juego la repetición, la posición, el trabajo, la falta, el objeto, ¿no? Todas las nociones que fuimos viendo por ahí ligadas a la noción de trabajo. Entonces la fórmula del fantasma tampoco es algo estático, sino que es algo dinámico. Entonces,
este término fantasma resignifica lo clínico como analítico. Y si nosotros quisiéramos situar cuál es la articulación entre lo clínico o analítico, entre la neurosis y el fantasma, es justamente el analista, o para decirlo con otros términos, la formación del analista. Formación que podemos situar o que podemos pensar en dos sentidos o a partir de una ambigüedad. ¿Qué ambigüedad? Digo, ¿cómo leemos el del? Puede ser del analista en cuanto a sus estudios o del analista en cuanto a cómo se constituye en esta función. O sea, cómo se forma en cuanto a función. Bueno, hace poco, bueno, en un libro en el que trabajé o que escribí, justamente abordaba esta problemática también más desde la primera lectura. Lo que me interesa ahora es destacar esta segunda parte, ¿no? En cuanto a el analista como función que se constituye. Y en ese sentido, ¿no? Pensaba que si bien hay una ambigüedad estructural y que siempre van a estar presentes, me parece que tenemos que también poder diferenciarlas. ¿Por qué? Porque justamente, o lo planteo a partir de una pregunta, ¿no? Pregunta que yo, si bien ya dije algo de la respuesta, me sigo haciendo. ¿El analista es una persona o es una función? Está bien, uno puede decir, claro, es una función que se encarna en una persona. Está bien. Pero me parece que es una pregunta que tenemos que mantener con vigencia durante nuestro trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque si no podemos caer justamente en la lógica de que el analista es una persona con lo cual hay una consecuencia. Cualquiera que consulta, o mejor dicho, ante cualquiera que consulta, presuponemos que estamos ante una situación analítica. Mientras que, si estamos atentos a la pregunta y pensamos el analista como función, vamos a tener que preguntarnos continuamente si ante una consulta estamos en una situación analítica o se puede constituir una situación analítica. Bueno, entonces, priorizar el análisis o la posición del analista o la formación del analista como una posición implica justamente prestarse a habilitar esa función y encarnarla. No, exige un desafío, ¿no? Decía, de formarla y ejercerla. Bueno, y en función de esto, si tenemos que armar esta situación analítica, pensaba en el sujeto. ¿Qué sujeto nos consulta? ¿Cuál es el sujeto que viene a preguntarnos o que viene a hablarnos? Porque el sujeto que nos habla, ¿es una persona o es también una función? Bueno, esto dependiendo desde qué autor nos situemos, vamos a tener distintas respuestas. Para Freud, él no hablaba de sujeto, pero para Freud podríamos decir que el sujeto era la persona. Para Lacan, el sujeto va a ser justamente distinto. ¿Por qué? Porque el sujeto también va a ser una función. Entonces, para Lacan, el analista y el sujeto van a ser dos funciones. Y en tanto funciones van a ser simbólicas. Bueno, entonces, analista y sujeto son funciones y por ende no se equiparan a personas. Aunque obviamente se necesita que alguien hable ahí, ¿no? Que alguien las encarne. Fíjense en que, ligado al concepto de analista, también van a estar las nociones de sujeto barrado, sujeto supuesto saber, deseo del analista. Ligada a las nociones de sujeto va a estar también el sujeto barrado, el significante, las identificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo que les propongo para trabajar es que, indagando esto sencillo, recuperemos lo complejo de lo nuevo y de lo novedoso, lo revolucionario de lo nuevo. ¿Por qué? Porque esto revolucionario de lo nuevo queda subsumido bajo la repetición. Y perdemos la pregunta de ¿a qué venía esto nuevo? ¿No? ¿Por qué Lacan armó un sujeto que no es una persona, sino que es un efecto?
que es una función. Bueno, entonces recuperar lo nuevo me parece que es de plena vigencia, a partir de lo sencillo, ¿no? ¿Qué quiero decir que es de plena vigencia? Que es algo actual. ¿Qué considero por actual? No algo del siglo XXI, sino aquello que tenga incidencia sobre lo real. Entonces, algo que mantiene su incidencia y sus efectos sobre lo real, mantiene su vigencia, y es algo actual. Entonces, lo planteo desde ahí. Y estas nociones, si nosotros las subsumimos bajo el discurso cotidiano, pierden justamente esta incidencia. Bueno, entonces, yo les había comentado que la idea de esta presentación es poder hacer una introducción por un lado y por otro lado plantear los lineamientos generales de lo que vamos a trabajar. Para ir cerrando puntualmente esta parte de introducción y después pasar a comentar brevemente los lineamientos, siempre hay algo que me gusta situar que es respecto justamente de lo que veníamos hablando del sujeto. Porque decíamos que el sujeto no es una persona, sino que es una función. Y hay una frase que es muy cotidiana también, que por ahí ya hay algunos de los presentes que ya seguramente lo habrán escuchado, pero que es que esta frase cotidiana implica que no contamos con otra materialidad más que el discurso del sujeto. Y fíjense que ahí lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es equiparar sujeto con persona. Porque justamente el discurso es del sujeto. Mientras que toda la teoría lacaniana apunta en la dirección contraria, que el sujeto no es más que un efecto del discurso. O sea, el discurso no es del sujeto, sino que el sujeto es efecto del discurso, porque el sujeto no es la persona. Entonces siempre me gusta hacer una modificación a esta frase y plantear que no hay otra materialidad más que el sujeto, ¿no? Fíjense en que no hay otra materialidad discursiva más que el sujeto. Fíjense en que ahí hacemos una modificación. No es que el discurso sea del sujeto, sino que el sujeto es el efecto discursivo. Y en este sentido, un análisis va a contar con una herramienta, que es justamente construir, armar y tejer un sujeto. A mí me gustaría que este sea nuestro punto de entrada a la primer clase el año que viene, ¿no? Indagar esta noción de sujeto lacaniana o de sujeto en Lacan para después sí poder pasar justamente a los otros ejes. Pero a mí siempre me interesa que este sea nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque justamente creo que, como decía antes, se ha perdido esta vigencia de lo nuevo y se equipara sujeto con persona. Y lo más preocupante es que se hace sin una reflexión, sin darse cuenta. Bueno, claro está que si uno se diera cuenta, lo dejaría de hacer, ¿no? Pero bueno, entonces, el sujeto no es una persona, sino que es efecto de una cadena. Y el sujeto como efecto de una cadena implica otra serie de operaciones. Como les decía, implica trabajar con una materialidad discursiva que es el sujeto. Bueno. La propuesta de trabajo implicaría justamente trabajar esta noción de sujeto, también la noción de estructura, tomar algunas referencias del grafo, del deseo, no trabajar el grafo en su profundidad, sino tomar el grafo para justamente para poder resituar tanto la noción de sujeto como de estructura y a partir de ahí tomarlo como puente hacia la fórmula del fantasma. Y detenernos en la fórmula del fantasma para ver justamente estas posiciones, tanto de la histeria, de la obsesión, posiblemente de la fobia, pero en función de lo que situaba al inicio, de lo dinámico y de la fuerza y del trabajo que esto conlleva. Esta propuesta de trabajo también les quería solicitar cierta flexibilidad porque, como les decía al inicio, bueno, es una primera forma de trabajo en la cual nos encontramos con esta modalidad y también quería pedirle esta flexibilidad para ver
cómo nos resultaba, ¿no? Si veíamos que podíamos avanzar rápidamente, bueno, seguramente poder agregar algunos lineamientos. Si por ahí veíamos que implicaba detenernos para que se comprenda mejor, bueno, prefería acotar algunos ejes y profundizarlos para mayor claridad. Digo esto porque luego de la fórmula del fantasma, algo que me interesaría es si podíamos justamente trabajar la cura y la supervisión. Cura respecto de qué y para qué, y la supervisión también. El qué, el cómo, el para qué, etc. Teniéndolo como un horizonte. Así que bueno, esta era la idea de la presentación inicial. Quería también que dejáramos un espacio abierto a cualquier pregunta o duda al respecto. Y bueno, hacerle la invitación para encontrarnos a partir de febrero del año que viene. Muchas gracias. No quiero empezar yo, si alguien más tiene alguna duda o inquietud. Ya sé que va a ser parte del seminario, pero quería, Jorge, preguntarte un poco más sobre esto de la cuestión de la persona y del sujeto. Más que del lado del paciente, esta cuestión del lado del analista. No sé si me alcanza a explicar. Sí. No sé si todos escuchaban que lo que Julio planteaba es la pregunta respecto del sujeto y de la función en cuanto, no tanto bueno, al sujeto, sino más en relación al analista. Lo planteaba en términos de, o al menos en función de poder pensar e indagar, cuando el analista queda ligado a una persona, queda muy ligado al ser. Y en cuanto ligado al ser, puede quedar muy ligado al yo. Y justamente todas las indicaciones en la teoría lacaniana apuntan a no responder desde el yo o a no responder desde el ser. No estoy haciendo ninguna cita puntual ni nada, sino remitiéndolo en términos generales. Que al menos para Lacan, que es la posición teórica desde la que a mí me interesa trabajar, teórica y clínica, justamente el analista no es una persona, sino que es una función que se encarna. Función que implica una construcción, función como elemento netamente simbólico, que implica la puesta en juego de una serie de elementos y de articulación, de conceptos. Función que implica justamente, como decía anteriormente, no responder desde el yo, siendo el yo lo más ligado al ser y a la sustancia, producto de una identificación imaginaria. Ahora que situaba esto de la identificación imaginaria, en determinado momento les iba a proponer también trabajar la problemática identificatoria, pero bueno, por esta metodología terminé considerando que se iba a dificultar trabajar estas identificaciones, así que opté por dejarlas por fuera. Pero justamente apuntan a esta, o mejor dicho, apunto a esta cuestión, que el analista nunca es algo logrado, sino que para Lacan la formación siempre implica un imposible, pero no un imposible que recurra o que remita a una impotencia, sino un imposible lógico o un imposible teórico. En este sentido los voy a equiparar. Un imposible que, al ser lógico, implica una serie de operaciones.
esto en determinado momento hasta podríamos pensarlo o trabajarlo, por ejemplo, a partir del significante del otro barrado, ¿no? Un significante que Lacan plantea también como en la raíz cuadrada de menos uno, o que es algo indecible. Bueno, la raíz cuadrada de menos uno también es un imposible lógico, en términos de que no se puede calcular, pero sí permite realizar una serie de operaciones. Entonces hay muchos conceptos en Lacan que los piensas desde esta lógica. Son conceptos que permiten realizar una serie de operaciones. Y entre ellos, yo entiendo que podemos pensar al analista, ¿no? Desde ese lugar lo estoy situando. No sé, Julio, si se aclara o si querés que profundice en algún otro sentido. No, me parece claro. Yo lo preguntaba, digamos, precisamente en razón de que a veces me parece que es mucho más ubicable la función, digamos, del sujeto paciente que, digamos, este lugar de esta función del analista, sí. Y esta cuestión de la persona, como vos decías, digamos, tan dificultosamente separable, digamos. Y pensaba en, por el otro lado, digamos, de la otra cara de la misma moneda, digamos, en esta lógica de encarnar una función, bueno, si esto es logrado, digamos, si realmente esta cuestión del imposible que vos mencionabas anteriormente. Sí, yo creo que a ver, se logra... Posibilidad, valga la paradoja. Claro, yo creo que se logra en términos fallidos de manera acotada, ¿no? Tiene que ser siempre fallida en cuanto a que siempre implica que luego caiga esta función, que caiga en el sentido de que, bueno, que no es todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba, por ejemplo, en esto que vos decías, bueno, suele ser más evidente en cuanto al sujeto paciente. Y claro, justamente yo los considero solidarios, ¿no? Porque si nosotros pensamos en el sujeto, que no es una persona y que no es el paciente, sino el sujeto como eso que se teje entre dos significantes, estamos muy habituados a pensar que eso viene con el paciente, o que el paciente arma o articula los dos significantes, el S1 y el S2. Y en realidad Lacan plantea que el sujeto es un efecto y que el S2 puede ser aportado por el analista. De hecho, creo que hasta es una de las funciones del analista, ¿no? Tener que aportar ese S2 para armar la cadena y que se teja este efecto sujeto. Y por otra parte, digamos, esto de lo solidario me hacías pensar, digamos, yo conoces un poco más freudianamente, digamos, creo que remite a precisamente a esa indicación de técnica de la abstinencia, digamos, lo que en todo caso hace la solidaridad entre la aparición del sujeto, no del paciente persona, sino del sujeto, y la labor del analista. Digamos, a lo mejor, digamos, en ese intento no siempre logrado, digamos, es donde se puede arribar a esto, a la producción del efecto, digamos, de ese efecto significante que vos hablabas o hacías mención anteriormente. No sé, es algo que se me acaba de ocurrir, ni siquiera lo estoy diciendo muy afirmando, sino como una hipótesis. Yo creo que eso también lo pensaba en función de algunas otras cuestiones que me parece que también son necesarias trabajar para poder armar esta base común desde la cual avanzar,
y que tiene que ver también con la definición de inconsciente. Yo hablaba de, bueno, trabajar la definición de sujeto, de estructura, y también incluía, aunque no lo mencioné, ver qué definición de inconsciente trabajamos, ¿no? Porque uno podría decir, yo decía al comienzo, bueno, lo inconsciente es evidente y es sencillo, pero no quiere decir que venga de entrada, ¿no? No quiere decir, el paciente viene con inconsciente, el inconsciente es algo que porta el paciente. Bueno, si nosotros no lo pensamos desde Freud, podríamos decir que sí, uno tiene un inconsciente. Si nosotros nos posicionamos desde la lectura lacaniana, tendríamos que pensar o responder de otra manera. El inconsciente no es de una persona, sino que el inconsciente también es un efecto. Es un efecto de al menos dos. Digámoslo, paciente analista, o si queremos analizante analista, un S1 y un S2. En este sentido, Lacan equipara sujeto dividido o sujeto barrado como efecto de la cadena significante e inconsciente. O sea, son homologables. Entonces pensaba justamente también en indagar qué definición de inconsciente trabajamos o desde qué definición de inconsciente trabajamos. Yo desde ya que aclaro que no, cuando decía esto, recuperar el efecto de lo nuevo y demás, también apuntaba a que pudiéramos situar las diferencias, situar, digo, en la medida de lo posible, las diferencias entre Freud y Lacan. ¿Por qué? Porque si nosotros las dejamos subsumidas, pensamos que es lo mismo. Y estamos haciendo una mezcolanza de articulaciones y conceptos teóricos que nos llevan justamente a no tener una lógica. O hacer una lógica que no conduce a buen puerto. Cuando antes hablaba del trabajo y hablaba del sostenimiento que implica, del tiempo, y decía que había una lógica, bueno, yo creo que la lógica con la que trabaja Freud no es la misma lógica que la que trabaja Lacan. No podría decir si es una mejor que la otra, pero me parece que sí situar que son distintas. Así como también hay muchos puntos de confluencia desde ya. Pero bueno, no sé si Julio servía esto. Sí, está bárbaro, pero me dejaré ir picando para preguntarle si en el seminario ustedes van a trabajar un poco esta cuestión de las diferencias de las lógicas en una clínica y en otra, digamos. Digo, me parece algo interesante poder despejar esto de una clínica u otra, digamos. Sí, insistió, por ahí no quisiera recargar de ejes o de lineamientos la propuesta de trabajo y después ver que tal vez se nos dificulta o algo. La idea es que sí, que todo lo que podamos ir situando lo situemos. Perdón, ¿se escucha bien? Porque acá me está marcando algo de los altavoces. El micrófono ahí, ¿ustedes escuchan bien? Sí. Ahí está, ahí se fue. Bueno, entonces sí, en la medida de lo posible sí, es poder situarlo y obviamente trabajar esas diferencias en cuanto a los temas que tengamos. Definición de inconsciente, de estructura, de la dirección clínica, ¿no? Por ejemplo, uno hasta podría situar, adelantándonos bastantes, otra diferencia que puede pensarse es en cuanto a la supervisión. Freud siempre utilizó la supervisión desde dos lugares. Uno en cuanto a la supervisión teórica, ¿no? De la producción teórica, y otro también en cuanto a la formación de los analistas. Mientras que Lacan piensa la supervisión no tanto como para evitar desvíos en la técnica, sino en función de producir una posición de subjetividad segunda. O sea, que se ubique al que supervisa en una posición de subjetividad segunda, dice él. Esto, si mal no recuerdo, era en función y campo de la palabra que lo plantea.
justamente ahí también tenemos una diferencia. En Freud la supervisión quedó muy ligada a la formación de los analistas, porque era un momento inicial del análisis, no había una teoría acabada, sino que era una teoría en construcción y que sigue en construcción. Y por otro lado también había muchos desvíos, ¿no? Cualquiera salía diciendo hago psicoanálisis y bueno, Freud quería prevenirse de eso. De hecho, después el término más preciso no era supervisión, sino control. Después tuvo la creación de la IPA, etcétera, etcétera. Los analistas didactas. Entonces son dos orientaciones distintas. Y sí, respondiendo nuevamente a la pregunta, es en la medida de lo posible vamos a situarnos, ¿no? La idea es poder trabajar en la mayor profundidad y con la mayor claridad. Así que eso. Bueno, no sé si alguno de los otros participantes o los otros participantes hicimos una especie de ping-pong ahí. Alguna pregunta, inquietud, duda sobre el seminario, sobre la temática, no sé. Creo que bueno, nada, fue todo muy claro. Bueno, los días seguramente, muy posiblemente sean los días miércoles. Yo después le pasaría a Julio bien las fechas y la idea es que sean entre un mínimo de 4 reuniones y un máximo de 8. O sea, manejarnos en esa franja. Como les decía, no quisiera decirles inicialmente van a ser tantas clases porque me gustaría que nos diéramos esa flexibilidad que les pedía de ir viendo cómo íbamos pudiendo articular el trabajo. Pero había pensado un mínimo de 4 y un máximo de 8 clases para esta temática. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.